Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo han estado ustedes? Hola Federico, pues muy contentos de tenerte aquí en los pasos de la semana. Como verás, yo estoy un poco acá en una caja de zapatos en la ultratumba, porque estoy en una cabina del Palacio, de la sala de prensa del Palacio Nacional para poder tener el enlace, porque estoy en la reunión esta de medios independientes que va a haber hoy y mañana, es lo que explicábamos. Pero muy contenta de tenerte aquí. Y quiero aprovechar para hacerte, bueno, empezó ya formalmente, después de los foros que hubo, pues ya vamos a tener la discusión sobre esta reforma al Poder Judicial y pues con un tema polémico, Federico, el tema este de los jueces, ¿cómo le llaman? Los Jueces jueces sin rostro, Sin ¿no? rostro. sin rostro, ¿no? Que generó como mucha polémica o mucha controversia en el espacio mediático. Y entonces dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los que saben. Entonces, por eso te invitamos un poco para que nos expliques exactamente qué es esa figura, de dónde sale como parte y pues cuáles son los problemas o no problemas que puede generar. Mira, la idea de que la persona que juzgue a un criminal que está involucrado en una red de crimen organizado muy peligrosa, que esa persona no sea conocida ni por el público ni por el criminal, parece tener sentido pues para proteger al juzgador. Ahora, todo mundo cuando defienda la figura va a decir, bueno, recuerden ustedes que el famoso juez italiano Falcone que puso contra la pared a la mafia italiana, finalmente fue asesinado. Bueno, probablemente Falcone mismo diría que desde el momento en que él entró al proceso de judicializar casos en contra de la mafia, él sabía que estaba tomando un riesgo portentoso. Y el asunto es, tampoco le hubiera ayudado mucho que no se hubiera conocido su identidad. Y tenemos un problemón. El problema es parecido, pero incluso un poquito más feo que el de los testigos protegidos. Que una mala fiscalía, un mal acusador, se inventa un testigo protegido y entonces puede acusar a cualquier persona de cualquier cosa. Bueno, el juez sin rostro se puede convertir en realidad en una máquina que está condenando a las personas que quien domine el tribunal quiere condenar, ¿sí? Bueno, y eso ya está decidido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En algún caso, por lo menos de Perú, si mal no me acuerdo, hubo una condena a un sistema de jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque violaba los derechos humanos de las personas que estaban sometidas a juicio. Bueno, ahora, dicho eso, regresemos a nuestra discusión nacional mexicana. Eh, ¿No les parece que es un poco contradictorio? Por un lado, el centro fuerte de la reforma judicial democrática es votar por las y los juzgadores. Y para votar por ellos necesitamos saber quiénes son, de dónde vienen, qué intereses representan, qué sentencias han presentado, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario de un juez sin rostro. Todo lo contrario. Ahora, la palabra juez sin rostro no está en el dictamen, está un mandato de que la ley proteja la identidad del juzgador. Yo hubiera puesto mejor que identidad la integridad del juzgador. Yo creo que el juez sin rostro no es una buena idea, pero sí es una buena idea que tú pongas ciertas salvaguardas para la persona que va a tener ese trabajo, porque sí es obvio que las necesitan. Pero creo que cubrir la identidad no es la mejor salida. Perfecto, Federico, justo en este sentido, ¿no? O sea, parece que como que la historia de esta figura en el país se remonta a pues, las épocas de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Donde pues él fue como uno de los principales impulsores de esta figura. Y ahora en este dictamen que se aprueba en comisiones, en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, de la Cámara de Diputados, perdón, se incluye ahí como de una forma extraña, ¿no? Algunos dicen que fue Ricardo Monreal como metiendo ahí su cuchara para ampliar como este dictamen, otros dicen que ya estaba ahí. Eh,
la verdad es que desde 2010 se está discutiendo esto y se quiere impulsar. Entonces, más o menos, ¿cuál ha sido, perdón, aquí pasó una ambulancia, no sé si se escuchó, pero ¿cuál ha sido entonces la historia de esta figura de los jueces sin rostro en México y por qué ahora parece ser como un punto de acuerdo entre Morena y el PAN, quienes pues están justamente votando a favor de incluir esta salvaguarda con la que tú comentas, pero que al final de cuentas recae en esta misma figura, ¿no? A ver, de pronto, uno de los defectos de la democracia parlamentaria es que tratando de construir consensos, de repente vas mucho más allá de lo que deberías. Ahora, un detalle importante, ninguna victoria en política es absoluta y completa. Contimás, diría mi abuela, que no va a haber octubre rojo. Nunca jamás. Yo te diría, si queremos buscar cuál fue la pluma maligna que metió la idea, no necesitaríamos ir con Monreal, que está entrando apenas. Vayan ustedes a ver los 9 largos videos de los diálogos nacionales y en alguno de ellos van a encontrar a Juan Ramiro Robleo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura saliente, que todavía están ahorita, ya inauguró la que va a empezar pasado mañana, pero de la saliente, ellos fueron los que hicieron el dictamen. Y Juan Ramiro Robleo en alguna de sus intervenciones dice una cosa verdaderamente horrorosa. Ataca la reforma de derechos humanos de 2011 y dice que fue un error porque encima de los derechos humanos está la seguridad pública. Y lo dijo así, con esas palabras. Ahora, Juan Ramiro Robleo es un hombre que pasó a la izquierda desde el PRI en San Luis Potosí en 2003, pero todavía hace 5 o 6 años el compañero estaba bastante bien acomodado con los priistas de San Luis Potosí. Ahora, la izquierda mexicana, si quiere construir una hegemonía, tiene que ser muy generosa y tener una alianza muy amplia y por lo tanto va a tener muchas contradicciones. Esta es una de esas contradicciones. Entonces yo no iría por el lado de Monreal para buscar culpables. Juan Ramiro Robleo nos dijo cosas como juez sin rostro cuando hizo esta crítica de los derechos humanos y esta defensa del principio de seguridad nacional. Y en eso ya sabemos que la derecha mexicana, que incluye al PRI, incluye al PAN, e incluye también a un pedazo muy preocupado por la seguridad de la coalición de izquierdas. Ojo, acuérdense ustedes que en la coalición de izquierdas ahorita está el Partido Verde Ecologista, que siempre nos ha regalado por décadas la idea de que necesitamos tener pena de muerte. Entonces, el mundo es contradictorio, hay que tener mucho cuidado con esto y perpetua vigilancia. No es buena la idea de un juez sin rostro, hay que decirlo, sí hay que proteger la integridad de las personas usadoras, sin duda, pero vayámonos por lo sencillo, es exactamente lo contrario que elegir a los jueces. Entonces, yo diría que los votos que no necesitamos en la Cámara de Diputados para pasar esa reforma, no valen la pena esa contradicción. O no seamos tan contradictorios, protejamos la integridad de los jueces. Sí. Y ojo, la verdadera discusión va a ser cómo. Y en el cómo no debe estar cubrirles el rostro. Federico, ¿qué es lo que sigue ahorita o qué perspectivas tú ubicas para esta reforma que justo se abrió con ese tema polémico, pero que todavía tiene que seguir como una serie de procesos, de pasos? Hay quienes dicen que se tiene que discutir más, mucho más. Hay quienes dicen, bueno, pues ya vamos a discutir lo que ya se había propuesto, sin los jueces sin rostro, bueno, quitar esto. Pero ¿qué perspectivas tú, digamos, desde el ámbito político le ves, tú que entiendes cómo están funcionando, se está llamando o hay grupos de universidades de derecho que están convocando también a una marcha este domingo, que es el día del informe? O sea, ¿cuál es la ruta política y legislativa que tiene ahorita esta reforma? A ver, la ruta legislativa es un poquito complicada porque me parece que no, probablemente es la primera vez incluso, me arriesgo a decirlo, es tal vez la primera vez que tenemos un dictamen importante
que va a pasar de una legislatura a otra. Sí, el caso más cercano es una iniciativa de ley, y fíjate, ni siquiera iniciativa, era una minuta. Ya se había aprobado en el Senado la ley de remuneraciones de servidores públicos, con el principio de que nadie puede ganar más que el presidente, y estuvo mucho tiempo, creo que más de 9 años, congelada en la Cámara de Diputados. Y lo que ocurrió fue que Pablo Gómez, que era el papá de esa iniciativa, apenas se volvió a ser diputado federal en 2018, llegó y imagínense ustedes abriendo los archivos y diciendo, ¿dónde está mi hija? Encontró su minuta y dijo, pequeña, ahora sí te vamos a votar. Y entonces llega al pleno y le pide a la mesa directiva que por favor ponga a votación del pleno la minuta, porque incluso, y esa es la parte más loca de la historia, creo que en otra legislatura antigua, la Cámara de Diputados ya había discutido la minuta y ya tenía un dictamen, pero se había interrumpido el asunto y había quedado a la mitad, entonces nunca llegó al pleno. Entonces Pablo llega y dice, la metemos al pleno, entonces se saltó legislatura, y no una, varias. Entonces eso ya había pasado. Ahora es como que mucho más natural, ¿no? Porque con cierta razón PRI y PAN dijeron en 2018, oye, un momento, esto lo habíamos guardado hace muchos años y no lo habíamos discutido, entonces tenemos que volverlo a discutir. Ahí tenían un poquito más de razón. Pero ahora el salto es nada más de una legislatura y es muy obvio que el poder legislativo es el mismo, nada más cambian los titulares. Y pues si hemos estado discutiendo en público algo, es natural que se herede, pero no le pidan ustedes a los abogados, que siempre somos ritualistas, que cambiemos el rito, porque nos vamos a poner todos nerviosos. Estamos bien orgullosos de ser herederos de los romanos, pero luego nunca le contamos a nadie que los romanos hacían ceremonias pseudo religiosas y jurídicas y empezaban a recitar en latín muchas cosas, y si pasaba un perro frente a ellos, les daba miedo, interrumpían todo y volvían a empezar la recitación, aunque llevaran 2 horas rezando. Bueno, así son los abogados. Entonces, la propuesta que hay ahorita, y probablemente la va a retomar la oposición de derechas, es, no, se acabó la legislatura, entonces tú tienes que volver a mandar la iniciativa a las comisiones. Si quieren discutir el dictamen que se heredó, está bien, pero hay que volver a discutir y volver a hacer incluso otra vez foros, otros 2 meses de foro. Entonces esa va a ser una posición. La otra va a ser que ya está suficientemente discutido. Y ahí, otra vez yo le echo la culpa a Juan Ramiro Robledo. Durante los foros se propusieron muchas cosas, como por ejemplo fiscalías, defensorías, y eso no se incluyó en el dictamen. Entonces, si te fijas, hay argumentos para decir, abramos otra vez el debate. A Ernestina Godoy le preguntaron en uno de los foros, bueno, pero ¿y qué va a pasar con fiscalías y defensorías? ¿Qué va a pasar con todo lo demás? Y Ernestina, que es sabia y pragmática, les contestó, es un paquete completo. Ojo, y ya que dices paquete, entonces sería que hay varias cosas adentro del paquete, ¿no? Entonces, esta sería una parte, pero entonces habría que esperar una iniciativa sobre defensorías, otra iniciativa sobre fiscalías. Esa es parte de lo que tiene que discutirse. Ahora, una cosa que yo sí criticaría al diputado Monreal, su primera posición de en la mañana nos reunimos para inaugurar sesiones y luego en la tarde nos reunimos para votar en el pleno el dictamen, sí es un poco demasiado atropellado. O sea, ahora sí que septiembre tiene 30 días. Y yo, mi opinión personal es que lo que hubo ahí fue un revire de parte del partido y de la presidenta electa diciendo, vamos con más calma. Ojo, todavía lo están discutiendo. Van a decir ustedes, oye, pero qué indisciplinados son los morenistas que dicen una cosa y luego dicen otra. Bueno, mi respuesta siempre ha sido, así se ve la democracia. La democracia es pluralismo y es que hay fuerzas al interior que no se terminan de poner de acuerdo. Lo cual es bueno porque significa que la discusión va a ser un poco más profunda siempre. Yo creo que hay 30 largos días que ha habido suficiente debate social sobre muchos temas, pero hay cosas que faltan. Y si me permiten, pongo una que yo ya escribí, pero como que
Nadie le vio bola. Se va a dividir el Consejo de la Judicatura en Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial. Una de las grandes críticas del Consejo de la Judicatura es que está dominado por la presidenta de la Corte o por el presidente. Pero si ustedes ven la iniciativa y el dictamen, resulta que el órgano de administración judicial, que es el que pone dónde están los juzgados, quién se va al juzgado, quién se va a los tribunales colegiados, o sea, es el que administra todo, no es electo. Ese no es electo. Y está formado por 5 personitas. Una la pone el presidente, otra la pone el Poder Legislativo y otros 3 los pone el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, como decía mi maestro Margadán, sacamos al tigre por la puerta y se metió el tigre y otros 2 amigos por la ventana. Entonces, ya no es la presidencia de la Corte la que controla el Consejo de la Judicatura, sino la Corte directamente como colectivo. Yo creo que esa es una mala solución. Y nadie la ha discutido, ¿eh? Nadie. Y peor, en el 1, 2, 3, sexto foro, el que fue en Puebla, una jueza de Puebla, bueno, no me acuerdo si es, creo que se apellida Muñoz, pero una jueza de Puebla, vean ustedes el sexto foro, dijo, oigan, por cierto, nosotros desde el año 2022 separamos Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior. O sea, quien preside el Tribunal Superior ya no preside el Consejo de la Judicatura. Luego me puse a buscar, creí que nos había mentido la jueza, pero no, sí están separados. No es como que muy claro, pero están separados. Y la parte triste de la historia, nadie le dio pelota a la jueza que dijo eso. O sea, nadie dijo cómo funcionó, si funcionó, no funcionó. Creo que ese tema, no sé, merecería por lo menos 5 días de septiembre, ¿no? Claro. Claro, y justo en esto, ¿no? O sea, porque estamos en un ya cierre de sexenio, o sea, falta que un mes, un día, básicamente para que se acabe este sexenio. López Obrador va a dar este último informe el domingo. Y es un cierre que se viene con todo, ¿no? No solamente por las protestas que se están dando en el Poder Judicial, por la entrada de la nueva legislatura que básicamente va a entrar con todo, con estas reformas, con la reforma al Poder Judicial, por lo poco que parece que se ha discutido, las figuras polémicas que hay adentro y la necesidad también de transformar el sistema de justicia que tenemos en el país. Y también por los movimientos que parece que está viendo, ¿no? O sea, ayer pensábamos que íbamos a tener un Culiacanazo, otra nueva versión. Hoy nos enteramos de la liberación de Ociel, Cárdenas, de Ociel, perdón, allá en Estados Unidos. No se sabe dónde está, por ejemplo, Ovidio Guzmán, ¿no? O sea, la fiscalía está reconociendo que no sabe dónde está. Tenemos estas perspectivas, Federico, y yo sí quisiera como escuchar tu opinión al respecto de pues este cierre con estas características, con este contexto, que nos viene en septiembre, que parece que va a estar muy movido y pues básicamente hacia dónde perfilar, digamos, los análisis y dónde estar como muy puntas en las orejas para estar escuchando y viendo qué es lo que está pasando y tener una lectura correcta de la realidad, ¿no? Mira, luego uno no tiene manera de juzgar lo que le pasa. O sea, las circunstancias uno no las controla. Ahora, mi lectura de que haya tantas cosas en el mes final de un sexenio, que aparte, si ustedes se fijan, no son cosas que tengan que ver directamente con lo que ha hecho la administración federal. Especialmente la cuestión de los cárteles y cómo se están reconfigurando después de lo que tanto Estados Unidos como México hicieron, a veces juntos y a veces por separado. Esa es la bronca de los aliados difíciles. Nosotros les mandamos muchos chapitos vía extradición y luego de repente ellos encontraron en algún aeropuerto de Nuevo México a alguien más. Pero eso no es exactamente algo que tenga que ver con la política presidencial mexicana. Tal vez eso, que haya tantas cosas que se estén moviendo y que las estemos discutiendo como parte del sistema político es una buena noticia. Nos da una idea que la presidencia de la República Mexicana no es tampoco tan importante. Y aquí estoy haciendo el argumento en contra de Krause, que cree que ya vamos a hacer una monarquía. No, Andrés Manuel, de pronto, una de las cosas que lo criticaban hace 20 años es que se salía de un puesto y abandonaba el asunto.
y ya no volteaba a ver lo que pasaba. En ese sentido, yo creo que podemos confiar en que es muy republicano. Pero los asuntos siguen, las circunstancias siguen cambiando, sigue habiendo cosas pendientes de debatir. Y las estamos debatiendo. Fíjate, el primer tema era qué va a pasar, legislatura sale, legislatura entra, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí hay una buena noticia. La buena noticia es que que las instituciones políticas son colectivas en México. No es que se terminó el sexenio y se terminó el reino monárquico. No, hay una transición donde tú tienes un colectivo llamado Congreso que va a tener que seguir discutiendo, un colectivo llamado sistema de partidos. Ojo, insisto, sistema de partidos. No porque la derecha haya echado a perder sus partidos, no son parte del sistema, son parte del sistema. Es más, fíjate, yo no había leído que esto de los jueces sin rostro podía ser una concesión al PAN, pero sí. Entonces significa que importa. Entonces, el colectivo republicano sigue discutiendo las cosas. Y yo creo que eso tendría que ser una buena noticia. Si te fijas, parecería que el presidente tan poderoso y monárquico como lo ve Krause, más bien ahorita la discusión es cómo le van a cantar las golondrinas, ¿no? Este, o sea, hay momentos de romanticismo que son muy lindos y que valen la pena, pero el hecho de que los pueda tener es porque las discusiones están en otro lado. Yo veo más importante a la presidenta electa y al partido mayoritario reuniéndose con el que va a ser el líder de la bancada parlamentaria en la Cámara Baja, diciéndole tal vez el mismo día primero no, y él diciendo sí, tal vez ese día no. Eso es más importante de pronto que el otro, lo cual ya te dice que hay una transición. Y la buena noticia es que es un colectivo, ¿no? Este, ahora, no significa que vayamos a resolver los problemas, pero bueno. Federico, justo me quiero tomar de esto último que dices, porque justo hoy aquí, mientras estamos en el encuentro internacional de medios independientes, pues en la otra área del palacio ocurren cosas. Y en esa otra área del palacio, mientras también antes de que el presidente se fuera a inaugurar el parque ecológico del lago de Texcoco, pues vino y todavía hay ahí por ahí alguna reunión, está la presidenta electa, está Rocío Nale también, y está el gobernador de Sinaloa, ¿no? Estamos también esperando como resultados de esas reuniones y eso, pero la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas y cómo estás viendo esta etapa de transición? eh, Metidos con este tema del Poder Judicial. Primero en la sobrerepresentación, en la reforma al Poder Judicial, la relación que va a tener Morena con sus gobernadores, con sus legisladores, con su presidencia, porque al final ahora ya tiene mucho poder, que es una de las quejas que tiene la oposición. Y por otro lado, este como constante torpedeo que parece que es insistente de pues el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con distintas, si no es una cosa es la otra, si no es el embajador, es la liberación de uno de los criminales o la liberación adelantada de un criminal que pues tiene como muchas deudas en México, que porque allá se portó bien en la cárcel, etcétera. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo sé que esta no es una pregunta necesariamente jurídica, pero pues a mí me gustan mucho los análisis que haces. Entonces, ¿qué podemos esperar en este tiempo que viene, en esta transición, pues para el mes que viene? Y, mira, te agradezco porque acuérdate que mi segunda vocación es politólogo, y quisiera ser recordado como eso, no como abogado, probablemente. Hay un detalle, ahorita estaba sacando la cuenta, de el año 2000 a la fecha llevamos 5 transiciones presidenciales, pero las 4 anteriores fueron transiciones de una cosa a algo distinto. O sea, del PRI a Fox en 2000, luego entre panistas, con todo lo que fue 2006 y el fraude, son entre panistas que estaban peleados originalmente. Y luego de Calderón a Peña, el PRI recupera el poder diciendo nosotros sí sabemos cómo hacerlo y los panistas nos han metido en una bronca. Entonces, bueno, y de Peña a Andrés Manuel,
una de las cosas que a mí me da mucha risa es que la derecha dijo, hicieron un pacto porque no se pelearon. Bueno, no se pelearon más, eso es lo que habría que decir, pero también es una transición de algo a una cosa distinta, muy distinta en realidad. Y esa es la primera vez, es la quinta, donde tú tienes la transición de algo que es versión 1 a otra cosa que es versión continuación de la versión 1. Así se ganó la elección presidencial. No hay que echar en saco roto la cuestión de los mandatos electorales, porque la democracia sí funciona con esas cosas. Recordemos que de repente ganar una elección, pero luego hacer lo contrario, puede destruir tu base electoral. Pregúntenle si no a Lenín Moreno en Ecuador, que traiciona a su coalición electoral y desde entonces no han logrado tener una presidencia estable en Ecuador. Entonces, estamos cambiando algo que se parece mucho y que es parte de un programa. Y eso explica por qué hay más bien un asunto de vamos a lidiar colectivamente con los problemas. Y eso, Dani, probablemente explica también por qué el otro organismo colectivo y complejo que es nuestro vecino, Estados Unidos, está reaccionando tan feo, porque ya no es una facción dentro de un sistema político mexicano fragmentado que toma el poder o un pedacito del poder, sino que tienes una transición mucho más orgánica con una mayoría que se ha ido creciendo primero y luego consolidando. Es muy contradictoria, como ya dijimos, pero tiende a ser hegemónica. Y eso, el otro hegemón, o sea, el sistema político norteamericano, demócratas y republicanos juntos, lo ven como un problema, porque entonces significa que pueden tener broncas de administración de su frontera sur. Ojo, ni nosotros ni ellos podemos vivir sin el otro. Es una extraña condena. Y no pueden intervenir a la mala, horripilante, como en otros países mucho más pequeños que México. O sea, la cercanía geográfica, geopolítica también les afecta a ellos. Pero yo sí me explico que sean mucho más claros en el proceso de intervención, porque ahora sí, por primera vez, ahora sí, desde el 1935, 1940, o sea, el gran cardenismo, tú tienes un gobierno muy legítimo con un proyecto que potencialmente puede tener puntos de conflictos serios con los intereses de Estados Unidos. Nada que no se pueda negociar, por cierto, y eso lo dirían los amigos del general Cárdenas. Nada que no se pueda negociar. Pero sí me explico que vayan a jugar un poquito más duro. Y ojo, México también puede jugar rudo. Si te fijas, nadie le ha roto ni una media a la contraparte. Solamente ponemos en pausa las embajadas. ¿Qué significa eso? Es más, la embajada norteamericana la tenemos que poner en pausa porque están en mudanzas, están cambiando de edificio, ¿no? Entonces, pero pero se oye muy feo, lo cual está bien. Y también se oye muy feo lo que hizo el embajador de Estados Unidos al intervenir. Así se ve la política internacional. Hay que irnos acostumbrando. Y ojo, si me permiten un momento de nacionalismo hemisférico, las Américas, diría el padre Hidalgo, que decía viva América, demuestran otra vez que somos más civilizados que la vieja Europa. Allá se agarran de pleitos y disparan cañones. Acá nada más ponemos en pausa las embajadas. Pues justo con esa perspectiva, Federico, te agradecemos bastante como este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, porque creo que es importante estar como analizando e ir viendo el seguimiento de este fin de sexenio, de esta transición que ya prácticamente está operando políticamente y que para el 1 de octubre vamos a tener reformas, discusiones y al parecer muchas cosas que se están moviendo entre Estados Unidos y acá, entonces es importante contar con estas opiniones. Gracias, gracias Federico, y pues acá seguimos desde los pasos de la semana. Compañeros y a toda la audiencia, muchas gracias. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Federico, y Bueno. pues